Cállate. Yo me Cállate follé ya. a Verónica y a Marta. Cállate ya, ¿eh? Esa era tu nieta. ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Isabel, ¿estás ahí? Traigo unos regalitos. イサベルは孫娘のベロニカと泳いだり一緒にピアノを弾いたりしながら穏やかな一日を過ごしていました。 Ay, mira, te tengo una sorpresa. Espero que te guste. イサベルからイヤリングを贈られたベロニカは ¿Te gustan? Son preciosos. Oh, gracias. De nada. 祭りへ向かうため浮かれた様子で家を出ます。 Venga, chao. Te quiero. Y yo, pásalo bien en la feria. 彼女は友人のマルタと合流し一緒に祭りへ行く約束をしていました。 A ver. ¡Toma! Nos lo vamos a pasar de puta madre. Está muy lejos. Bastante. No vamos a ir andando. ¿Nos acercarías a un sitio? Venga, va, a subir. Gracias, Jonas. ピアノ教師のイサベルはベロニカが昼食に戻ってくるのを待っていました。 Sí, dígame. Hola, hijo. ¿Sabes algo de Vero? No lo sé, he salido muy pronto por la mañana. Imagino que estaba en la habitación. ¿Abuela? Lupe, ¿está Vero en casa? しかしその日を境にベロニカとマルタは家に戻らなくなります。 Pasarlo a todos los vecinos del pueblo y preguntar si las han visto. その夜2人を車に乗せたホナスが最初の容疑者として疑われました。 La Guardia Civil ya tiene un primer sospechoso en la desaparición de la chica de Frigiliana. Se trata de Jonás Herrera. Las dejé en el cruce con el camino de los Peñones. Eres la última persona que vio a las chicas y el principal sospechoso. A ver, por favor, que nadie toque nada. La reconocen. Encontramos restos de sangre en la chaqueta y en un banco cercano. Los hemos analizado y son de Marta y de Verónica. その日の夜明け漁に出ていた漁師たちはあるものを発見しました。 Dime. 遺体には明らかな暴力の痕跡と性的暴行を受けた形跡が残されていました。その葬儀にはイザベルの家族も参列していました。墓の中に眠っているのはベロニカではありません。それでもマルタの死はイザベルの希望を一瞬で打ち砕いてしまったのです。 ¿Y mi nieta? No vamos a dejar de buscarla. No se puede vivir así, sin saber nada. 証拠も容疑者も見つからないまま2年の月日が流れました。そしてこの事件は一時的に捜査打ち切りとなります。 Sin embargo, la búsqueda del cuerpo de Verónica ha resultado infructuosa y la operación se ha dado por finalizada. Son varias las incógnitas que rodean la noche de la desaparición de las jóvenes y pocos los testigos. 一方、同じ村に住むホナス・エレラも証拠不十分のまま釈放されます。 Y aunque su testimonio no sea contrastable, no hay suficientes pruebas para inculparle. Por eso, debido a la insuficiencia probatoria, el caso queda archivado. Hasta que nuevos indicios aparezcan. Oye, Verónica está en el fondo del mar. No la van a encontrar. pero hay que seguir investigando. Nada nos va a devolver a Verónica. Y hay que seguir viviendo. アントニオはベロニカの死を受け入れて前に進もうとしますが、イサベルだけは孫娘を諦められませんでした。 Han sido 2 años tirados a la basura. Si hubieran traído a la UCO desde el principio, esto no estaría pasando. イサベルは2年経っても真相を突き止められない警察に激しい怒りをぶつけます。 ¿Cuántas veces hemos fondeado el estrecho? No ha tomado ni una sola buena decisión. ¿Quién mató a mi nieta y por qué? Yo no puedo vivir con esta angustia. ¿Y el padre de Marta? Verónica murió porque iba con Marta. 実はマルタの父ラファエルは村中が恐れる危険な男でした。 Y todo el mundo sabe quién es ese hombre. Está metido en drogas o en algo peor. Isabel, investigamos su entorno, sus movimientos y... ¿Le tiene miedo a ese hombre? Porque yo no.
イサベルはすぐにマルタの父ラファエルの元を訪ねます。¿Puedo ver a Rafael Salazar? Rafael, perdón. Pero venir Isabel, la abuela Verónica. Ya sé quién eres, Rafael. Bueno, puede hablar, ¿no? Con usted, con su hijo. Necesito saber qué le pasó a mi nieta aquella noche, Rafael. ¿Qué pasó? ¿Y mi Marta? ¿Eh? ¿Mi Marta por qué? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la violaron? ¿Por qué la echaron al mar? Pero tú tienes que tener más información. Mire, Isabel, yo he hecho todo lo que he podido. Que sepas que yo no me voy a rendir. Hija de puta la vieja. その夜、車を走らせていたイサベルは暗闇の中ですれ違った青年がホナスだと気づきました。家に戻ってからもイサベルは彼が配達に来てくれることを願い、何度も注文を続けました。しかし玄関に現れるのはいつも別の配達員ばかりでした。El otro día me trajo el pedido un chico muy simpático. Venía pálido porque un coche lo había sacado de la... Sí, sí, le conozco, pero que va, no tengo su... イサベルは配達員の行方を聞き込み、彼が夜の水産市場で働いていることを突き止めます。Me han dicho que está trabajando en la lonja con los pescadores de noche.「水産市場でホナスを見つけたイサベルは何も言わずに彼の後を追い始めました。Isabel, ¿por qué cojones lleva un cuchillo en la mano? Tengo que hablar contigo. Vete de aquí. Vente que se te pasa un poco, anda. イサベルは警察が諦めても自分は諦めないと告げ、ホナスにあの夜のことを話すよう迫ります。Aunque te parezca mentira, tú eres lo único a lo que yo puedo agarrarme. Eres la última persona que vio a mi nieta. La policía se ha rendido, pero yo no pienso hacerlo, como si no hubiera pasado nada, porque sí pasó. ¿Te puedo pedir un favor? Mira, cuéntame a mí lo que pasó esa noche. ¿Eh? Venga, por favor. ホナスはあの日の出来事をありのままに語り始めました。Serían las 10 de la noche. Yo había quedado con unos amigos de la carrera en Torre del Mar y fui a coger mi coche. Verónica y Marta venían de la feria. Hola, guapo. A Marta apenas la conocía. Todo el mundo en el pueblo conocía a Verónica. Les dije que vinieran conmigo a Torre del Mar, pero habían quedado con alguien. No sé quién. ¿Con un amigo? Verónica sacó unos pendientes del bolso y se los puso. Eran verdes, creo. Son horribles. Es un regalo que me han hecho, pero... que vaya, que sí que son muy feos. Entonces, ¿por qué te los pones? Le pregunté yo, pero no me dijo nada. Solo me sonrió y me pidieron que me parara. Adiós. Y se fueron. No debería haberte contado nada. Muchas gracias, Jonas. 家に戻ったイサベルはイヤリングを手に取った瞬間、孫娘がなぜあの不格好なイヤリングをつけていたのかを悟ります。それはかつてイサベルが贈ったもの。二人は同じイヤリングを一組ずつ持っていたのです。翌朝、イサベルの生徒ベルトランがいつものようにピアノのレッスンにやってきます。Es que me he quedado dormida. Empieza a pensar que no me quiere dar clase. Discúlpame, Beltrán. Pasa, por favor. Mientras tanto hago el café, ¿vale? Suficiente. Venga. Ay, a ver, no te obsesiones con la técnica, ¿eh? ¿Qué? Eso es pendiente. Me han recordado a Verónica. Ella tenía unos iguales. Lo siento, soy un imbécil, no tendría que haber hablado de Verónica. ベルトランの口から出た思いがけない言葉にイサベルは大きく動揺します。そのイヤリングは事件当日に送ったもの。ホナスが2人を降ろした後でなければ彼が知るはずのないものでした。警察の捜査に失望していたイサベルは通報せず、自分の手で真相を吐かせることを決めます。Gracias. 薬を盛られたベルトランは演奏中に異変に気づきますが、すでに体の自由が利かなくなっていました。
No. ¿Qué coño? Isabel. ¿Qué ha pasado? No me encuentro bien. Por los pendientes. Se los regalé a Verónica ese mismo día, pero ella no se los puso hasta que Jonás las dejó en el camino de Peñones. Tuviste que verla después, Beltrán. Ya está, Isabel, corta esto porque se te está yendo la olla, no. Esto nunca ha tenido gracia. Hijo de puta. ¡Isabel! Isabel, suéltame. Venga, vamos a olvidarlo todo. Con el martillo. ¿Qué haces, Isabel? Tú eres el que me vas a ayudar. ¡Isabel! ¡Ah! ¿Por qué nunca has dicho nada? ¿Eh? No la vi, ni a Verónica, ni a Marta, no la vi. No... Te voy a romper todos los dedos. ¡Habla! Verónica era mi amiga. Yo nunca le haría daño. Tú no eres así, ¿sabes? Verónica era mi amiga, pero yo no le hice daño. Por favor, Beltrán, dime al menos cómo sabías que Verónica tenía unos pendientes como los míos. Me los enseñó, le encantaban y dijo que se los regalaste tú y que eran preciosos. ベロニカがそのイヤリングをひどいと言っていたことを知るイサベルはベルトランの嘘を見抜きます。 A Verónica le parecían horribles. No te dijo nada de los pendientes, ni la viste en la feria. Tuvo que ser después. ¿Dónde la vi? A mí me lo vas a contar todo. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de saber lo que le pasó. ¡Viva una fiesta! 追い詰められたベルトランはついにあの夜に隠していた事実を語り始めました。 Era privada, con futbolistas y famosos, y me pedían que llevara a chicas jóvenes. Ay, Verónica, claro. ¿Verónica qué? Habla. ¡Venga! Venían, se ponían hasta arriba y follaban con quien les daba la gana. Cállate. Yo me Cállate follé ya. a Verónica y a Marta. Cállate ya, ¿eh? ¡Con Carlos Jaén, el de la tele! ¡Con Carlos Jaén y el viejo que pagara! He dicho que te calles. ¡Esa era tu nieta! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Beltrán. ベルトランが死亡するとイサベルは彼の遺体を隠す準備を始めます。ところがその時知人のセフェリーノが突然家を訪ねてきました。 ¡Isabel! ¿Estás ahí? ¡Te traigo unos regalitos! ¡Isabel! ¿Qué haces aquí, Ceferino? Me he dejado el portón de abajo abierto. Que me estoy meando. Es que me... No puedes pasar. Porque si tienes dos baños, voy al otro. Joder, Ceferino. Vente otro día, ¿eh? ¿Cómo me voy a ir? 実は彼はイサベルをデートに誘うためにやってきたのでした。 ¿Te acuerdas que te dije que el jueves ponen Aida de Verdi en el Cervantes? Una para ti y otra para mí. Venga. Oye, te recojo a las 7. ¿Hay alguien ahí? ¿Sabe dónde se encuentra? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Hay alguien ahí? Dios mío, ¿qué he hecho? 彼女は遺体を隠す場所を作るため冷凍庫いっぱいに詰まった肉を空にしなければなりませんでした。 Hoy tenemos un programa que quita el sentido. Se ponían hasta arriba y follaban con quien les daba la gana. ¡Que follaba con Carlos Jaén, el de la tele! Dígame. ¿Isabel Luque? La llamo del cuartel de la Guardia Civil. Podemos hablar, es importante. Se trata de un alumno suyo, Beltrán Gómez de los Ríos. ピアノの生徒が姿を消すと警察は真っ先に講師であるイサベルを訪ねてきました。 ¿Le comentó algo? No hablamos mucho. Ya. Aunque ahora que lo dice, parecía que tenía prisa. Pues se fue 5 minutos antes. Lo único que tenemos es una llamada que hizo a emergencias a las 10:03. Hemos intentado localizar desde dónde se hizo, pero bueno, las antenas no nos pueden dar un lugar exacto. Se marcan que fue cerca de aquí. Va a cocinar para un regimiento, ¿no? Ah, sí, se me ha estropeado el halcón congelador y... どうにか警察の疑いをかわしたイサベルはラファエルに会いに行きました。 ¿Te gusta el maíz, Isabel? A mi nieta le chiflaba. O eso creía. ¿Qué harías si supieras
¿Quién mató a tu hija? ¿Qué pasa, Isabel? イサベルはベルトランから聞き出した話をラファエルに打ち明け、ある頼みを持ちかけます。¿Se lo ha dicho al tonto de la Guardia Civil? No. Muy bien. ¿Quién eran esa gente? Solo sé el nombre de uno de ellos, pero es el último que estuvo con las niñas. O dime el nombre, Isabel. Te lo digo, pero me tienes que hacer un favor. イサベルに頼まれたラファエルは彼女のために証拠を処分することになります。 Coño, espabila, que pierdo el avión. Vámonos. セフェリーノとの約束はすでにイサベルの頭から完全に消えていました。 Bueno, todavía estás así. ¿No te acuerdas? Aida, ve. Ya, pues, es imposible. No puedo. ¡Ceferino! Isabel. Isabel. ベルトラン失踪を捜査していた警察は彼が最後にかけた緊急通報の音声を公開します。 Los investigadores han calificado como prioritario dar con el joven desaparecido y por eso han hecho pública una grabación donde se le escucha. Se trata de la llamada que hizo al teléfono de emergencia y de fondo se puede escuchar un silbido. Sabemos que no tiene alguna información de la fotografía. Le pedimos que se... Estaba hablando con Carlos Jaén. Tenemos que vernos. Él no lo hizo. Rafael, ¿cómo sabes que él no lo hizo? Él no las mató. Lo que sí me dijo que había una tercera chica, una así mora, con una mancha en la frente que salieron las tres juntas de la casa. ¿A ti no te suena que Verónica tuviera una amiga así en el pueblo? No, aunque puedo intentar averiguarlo. Te llamo luego. 第3の少女を探すため学校へ向かったイサベルはその途中で偶然セフェリーノと出くわします。 Ah, ¿qué pasa, Ceferino? ¿Te apetece un aperitivo? Te he dicho que tengo prisa. Beltrán, ¿no has escuchado la grabación que han difundido? Lo que me tengas que decir me lo puedes decir. Yo estaba allí y podría olvidarme de todo si dejaras que te hiciera compañía. No te soporto. ¡Isabel! Me vas a obligar a hacer algo que no quiero, Isabel. Isabel, ¿por qué quieres tener el expediente de Verónica? No, sí, es por mi otra nieta, por Lupe, porque tiene idealizada a su hermana y bueno, y eso no le hace ningún bien. La contraseña sigue siendo la misma que cuando tú estabas. イサベルはベロニカの成績記録を見るという口実で顔にあざのある少女の身元を調べていました。 ¿Qué fue de esta chica de La Mancha, Yamila Abdala? Sí, Yamila. No acabó el curso. No se fue antes, no se supo que se mudarían a algún sitio. ¿Has visto ya el expediente de tu nieta? Uy. ところがイサベルの家の前には警察が張り込んでいました。 Siento molestarla, pero hemos recibido una denuncia. Sí, un hombre ha llamado diciendo que él aparecía en la grabación de la llamada de Beltrán y que se encontraba aquí, en su casa. Ya, pero tenemos que comprobarlo. Aparque y la espero aquí. 通報音声の口笛に気づいたセフェリーノがイサベルに拒まれた腹いせに警察へ知らせたのです。 Me hago una idea de quién ha puesto la denuncia. Ni a los 70 años estás a salvo con algunos hombres. Isabel, la localización del móvil de Beltrán lo sitúa en esta casa o muy cerca de ella. ¡Sargento! Hay restos de sangre por el suelo. Vienen desde la cocina. La carne, ¿no se acuerda? Y este es el arcón del que sacó la carne, ¿no? Sí, se estropeó. Hombre, precisamente vacío no está. Ese es mi hijo. En unos días tendremos los resultados de los análisis. No, solo va a encontrar sangre de cerdo. Eso espero. ラファエルと会ったイサベルは女の名前を明かす条件としてカルロス・ハエンと話をさせてほしいと頼みます。さらに冷凍庫の件を処理してくれたことに礼を言いました。 ¿Por qué me estoy haciendo esto, por favor? Isabel, te presento a Carlos Jaén. Se ha venido conmigo para que le cuente lo que me contaste a mí ayer. Cómo te follaste a mi Marta. Que yo no le he hecho nada. Que ya te lo he dicho 1000 veces, coño. No dices nada que te están preguntando.
Quiero que me lo digas a mí. Muestra un poco de respeto, hombre, que es una señora mayor. ¿O qué pasa? No. ¿Qué Una fiesta, ¿vale? Era una fiesta. A mí me avisa un chaval. Yo estaba con ella, ¿vale? Pasa que Marta se empezó a encontrar mal y Verónica se la llevó con otra muchacha, con una... que tenía una mancha en la... Que yo no he dicho nada, que te está... ¿Dónde vas? ¿Esto qué es? Para esto, por favor. Rafael. ¡Páralo, por Dios!約束を守ったラファエルは今度こそ女の名前を教えるようイサベルに迫りました。 Se llama Yamila Abdallah. Estamos en el hospital de la Exarquía. ¿Qué se ha tomado? 2 blisters de pastilla. 姉に対する根拠のない噂がメディアで広がっていく中、妹はその状況に耐えられなくなっていきました。 Los periodistas consiguieron su móvil. Le dijeron que su hermana se prostituía. Claro, escucha a tu padre. Solo querría volver a verla. Quiero volver a estar con ella. Por favor, no digas eso. La he hecho mucho de menos. Necesito hablar con ella, aunque solo sea una vez. Está viva. ¿Cómo? Verónica. Está viva. Jonas, déjanos ya por aquí. ¿Sí? Marta, tío, que es solo una fiesta. Piénsalo. Que a lo mejor hasta te gusta alguno y pues mira, tienes un lío. Y si no, pues no pasa nada. Da igual, nos pagan solo por venir. Vaya fiestón. 山中の秘密パーティーに彼女たちを招いたのはベルトランでした。彼女たちは薬入りのキャンディーを口にし、危険なパーティーに巻き込まれていきます。 Mira, tía, es Carlos Jaén, el de la tele. ¿Estás bien? Ya me encargo yo de ella. No. Ella necesita aire. Le vamos a echar un poquito de agua, que le va a sentar divino. 事件の後、 Papá. Ya son las 3. ¿Qué ha pasado, hija? He hecho algo horrible. Dime qué has hecho, dime qué ha pasado. Verónica は父アントニオに助けを求め、2人は現場へ戻って倒れているマルタを見つけます。 Ha sido un accidente, yo no quería hacerle daño. ¿Qué voy a hacer, joder? Papá, yo no puedo seguir aquí, de verdad. Vamos a ir a la Guardia Civil y le voy a No podemos contar. hacer eso, no podemos hacer eso. Ha sido un accidente. Al padre de Marta le va a dar igual que haya sido un accidente. Es un asesino. No quiero ni pensar lo que ese animal puede hacerte. No voy a perderte. Mi amor, mírame. No voy a perderte. Dame tu chaqueta. アントニオは黙ってマルタを車に乗せ、そのままどこかへ向かい始めました。アントニオは人の気配のない沖合へとたどり着きます。 El móvil. 娘を守るため、アントニオは全てを隠蔽しなければならないと考えました。ボートは一晩中構らず、翌朝、知人のファルヒドがいるモロッコに到着しました。 Gracias, Farid. Gracias. Te vas a quedar en Marruecos con Farid. Hay que irse, Antonio. Cuídala, Farid. Cuídala. ラファエルの復讐を恐れたアントニオは、家族にも知らせず、ベロニカをモロッコに隠していたのです。 Porque para Rafael Salazar eso es para siempre. Nos íbamos a ir a Brasil. Allí nadie nos encontraría. Pero ahora con todo lo de Beltrán y el chalet y la policía husmeando de nuevo. ¿Cuándo pensabas contármelo? ¿Eh? 2年間苦しみ続けてきたイサベルは、真実を知りながら沈黙していたアントニオに怒りを爆発させました。 La has convertido en una fugitiva para el resto de sus días. Eso es protegerla. Porque yo... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me ibas a ayudar? Cuando has estado en mi vida, si he contado lo de Verónica, ha sido por Lupe, no por ti. Hola, hija. Me sigue doliendo la cabeza.
イサベルは真相を追うために自分がしてしまったことを思い出し、激しく動揺します。¿Dónde está Verónica? No sé dónde está. Me llama todos los viernes por la noche al fijo del restaurante. Tú y yo no somos los únicos que sabemos lo que pasó aquella noche. Rafael no sabe que Yamila existe. Antonio, sí lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? Espera. Diga. Isabel ya la ha encontrado. Está en un pueblo de Almería, San José. En cuanto la encuentre te digo algo. ¿Se puede saber cómo sabes tú nada de Rafael? ラファエルより先にジャミラを見つけるため、イサベルはアントニオにカルロス失踪事件でラファエルを通報させます。Por una vez en la vida confía en mí, pero todo lo he hecho por Verónica. Es lo mejor para ella. No se puede huir siempre. Ya está. Me tengo que ir. Buenos días, Salazar. Llevamos días investigando la desaparición de Carlos Jaén, presentador de televisión. Usted lo conoce, ¿verdad? Rafael, no contestes a nada. Tome asiento. Me saca de aquí en 5 minutos. El siguiente eres tú. こうしてラファエルの足止めをしたイサベルは先回りしてジャミラの元へ向かいました。No hay ninguna prueba real que incrimine a mi cliente. ¿Qué pasa? Que te gusta perseguirme, ¿no? Viniste a averiguar quién había matado a mi niña y no averiguaste nada. Y ahora me quieres incriminar a mí. Es una amenaza eso. Yo no amenazo. Sargento. La sangre de Beltrán. ¿Cómo? Rafael, he conseguido que te suelten porque no tienen testigos. Más inteligente que pases el fin de semana en casa. Sin llamar la atención, Rafael. ¿Yamila? 突然の訪問者にもかかわらず、ジャミラはイサベルにコーヒーを出してくれました。¿Tienes un poco de leche? イサベルはジャミラが目を離した隙にコーヒーへこっそり薬を入れていました。¿Hace mucho que vives aquí? ¿Qué me querías decir? No sé quién eres. Necesito saber qué pasó en aquella fiesta. No sé de qué fiesta me hablas. No me encuentro bien. 一方、 Buenos días, Antonio. ¿Sabe dónde está su madre? No lo sé. Es que no hay nadie en su casa, tampoco está su coche y no responde al teléfono. Es importante. Isabel dijo que la sangre que encontramos en su casa era de cerdo, pero en realidad es de Beltrán. Antonio, usted es consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de que su madre puede estar implicada en 2 homicidios. Es que no sé dónde está. 真実を問いただしていたイサベルは部屋にある写真を見てその場で凍りつきます。ジャミラはベロニカの恋人だったのです。¿Abuela? Ay, Vero, no sabes cuánto necesitaba verte. Rafael Salazar no sabe lo que pasó con Marta. Solo mi padre y yo. Que no. Esto te corta eso que tienes, anda, toma. ¿Otra vez tengo que salir corriendo? ¿Cómo? Ha ido un hombre a mi trabajo preguntando por mí.「急いで逃げ去った痕跡だけが残り、コーヒーにはまだお曇りが残っていました。一方、イサベルの家では警察が本格的な鑑識を進めていました。イサベルはベロニカとジャミラを連れ、友人ジオの家にしばらく身を隠します。¿Cómo os reencontrasteis? Empezamos a hablar por Instagram. Papá decía que un día volveríamos a estar todos juntos, pero ese día no llegaba nunca. Si no fuera por Yamila, ninguna de las dos esperaba que esto nos podría pasar. No sé, supongo que me creía más lista que nadie. Sacaba una pasta y me lo pasaba bien. No todo era el dinero. Desde que murió mamá, escapar un poco de nuestras vidas no fue fácil. Tan horribles eran los pendientes que te regalé.
Vamos a dormir, que es tarde. Ándame. Chao. 翌朝、目を覚ましたジャミラはイサベルがいないことに気づき、急いでベロニカを起こしました。Tu abuela no está. イサベルはラファエルを訪ね、今からでも復讐をやめられないかと静かに探りを入れます。¿Una vez has pensado que a lo mejor todo esto que estamos haciendo es inútil? ¿Que deberíamos parar? Ahora resulta que no quieres saber quién mató a tu nieta, Isabel. Que no tenemos ni idea de lo que pasó hasta que fuera un accidente. A mi hija la violaron, la mataron con una piedra y la echaron al mar. Eso no es un accidente, Isabel. A no ser que me esté ocultando algo, claro. No nos vamos a sentir mejor que ahora. Yo sé desde el día que murió mi niña que no me voy a sentir mejor. Pero esto sí, esta venganza se la debo. ¿Dónde estás? Verónica tiene que volver. Yo me encargo de llevarla allí. Madre, ¿pero qué dices? ¿Estás loca? Verónica está muerta. Escúchame. No sé dónde estás, pero tienes que volver. 警察が電話を追跡していると悟ったイサベルは、息子からの自首の説得をきっぱり拒みました。Todavía puedes arreglarlo. Hay cosas que ya no tienen arreglo. ¿Pero qué dices, madre? Perdóname, hijo, pero tengo que protegeros. ¿Dónde estabas? Mira, ven, tú te vienes conmigo a la pensión de un amigo. Y tú, Vero, te vuelves a Tánger hasta que las aguas se calmen. Sales temprano para Marruecos. Ahora mismo que estéis juntas es peligroso. Yamila, nos vamos. ラファエルが決して諦めないとわかると、イサベルはベロニカとジャミラを引き離す決断をします。Rafael, monta. Sé dónde está Yamila. ¿Y cómo es que la has encontrado? Te mentí, Rafael. Estuve con ella antes de que tú llegaras a San José. La saqué de su casa y me la llevé a una comuna que conozco. No puedo seguir. Mira, Isabel, después de 2 años. Y ella no paró hasta el final. Ya hemos llegado al final. No. Verónica está viva. そしてついに、イサベルはラファエルに全ての真実を打ち明け始めました。Aquella noche, después de la fiesta, discutieron. Ese cabrón tiene que pagar. No, la policía no. Y si mi padre me parte la cara, por puta que me la parta. Meta un tiro a Carlos Hain. Me doy asco. ¿Qué haces? Es mejor que esté muerta. Te suelta la puta botella. ¿Pero de qué coño vas? Verónica empujó a tu hija y fue mala suerte, Rafael. Fue un accidente. No. Y después mi hijo ayudó a Verónica a huir porque tenían miedo de ti. ¿Desde cuándo lo sabes? Fue un accidente. ¿Dónde está Verónica? No. Que me digas dónde están, Isabel. No, ellos no. Que me lo diga. No voy a parar. ¿Me escucha, Isabel? Que me diga dónde están. Que me lo diga. 息子と孫娘を守るため、イサベルはもうラファエルごと自分を葬るしか道は残されていないと悟ります。家族を守るために犯した過ちも、イサベルは最後には自分の責任として受け入れることにしました。ネットフリックスで配信されるヤイナや52か国で1位を獲得した2つの墓は、非英語圏シリーズの中でも大きな注目を集めた作品として記録されました。動画を楽しくご覧いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。